Jesús, el único camino al Padre, ya, y va a ser el primero de una seguidilla de estudios que vamos a tener durante estas semanas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Jesús, el único camino al Padre. La pregunta es, el Evangelio, ¿se debe oír el Evangelio para ser salvo? ¿Es necesario que la persona oya el Evangelio para ser salva? Esa es una pregunta que se hace, aunque aparentemente la respuesta es obvia. Sí, sí, el Evangelio es por el oír, la fe es por el oír la palabra, ¿ya? Pero la pregunta está enfocada en que hay muchas personas que dicen que no es necesario oír el Evangelio para ser salvos, ¿ya? Por eso va la pregunta. La pregunta es, ¿se debe oír el Evangelio para ser salvado? Para nosotros la respuesta es obvia, sí, porque la palabra de Dios dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero hay personas, ¿ya? Hay escritores incluso que dicen que la persona solamente puede ser salva, ya no solo por el oír el Evangelio, sino que porque se puede ver a Dios en la creación y no necesita más revelación, ¿ya? Pero obviamente, como vamos a ver en este estudio, se va a ver más adelante lo equivocado de estas creencias, ya está la pregunta planteada es. Ahora la otra pregunta ¿es Jesús el único camino para la salvación? ¿Es Jesús el único camino para la salvación? ¿Ya? Entonces, les voy a leer brevemente la introducción de este estudio. Dice, el objetivo de este material es que las personas han perdido la valentía y el celo por la evangelización. En nuestro mundo actual ya no se acepta la idea de que Jesús es el único camino de salvación. La gente considera cada día más arrogante esa idea. Incluso la llega a odiar. Esta situación hace que muchos cristianos se vuelvan atrás antes de afirmar la necesidad mundial de conocer y creer en Jesús. Aún los propios cristianos a quienes predican el Evangelio, ya se vuelven atrás cuando hay cuestionamientos respecto de que Jesús es la única persona que nos puede llevar a la salvación. Entonces, hay personas que ante esa presión o ante ese tipo de creencias, hay cristianos que reculan, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y tienen temor de seguir adelante en el Evangelio, ¿ya? Se vuelven atrás antes de afirmar la necesidad mundial de conocer y creer en Jesús. Siempre ha habido un precio que pagar para llevar las buenas nuevas de Jesús a aquellos que lo necesitan, pero no quieren reconocerlo, ¿ya? Cuando hay dificultades para predicar el Evangelio, viene el temor y la gente se vuelve atrás, aún sabiendo que la palabra misma dice, la Biblia misma, los evangelios dicen, ¿no es cierto?, que el que quiera seguir a Cristo, ¿qué es lo que debe hacer? Es tomar su cruz y seguirlo, ¿ya? El Evangelio no es algo tan liviano, el Evangelio requiere un sacrificio, el Evangelio requiere valentía, el Evangelio requiere obediencia. Si a la postre, a la postre decir que creemos en Cristo, decir que Jesús es el Señor y no lo obedecemos, ¿no es cierto? Estamos contradiciendo lo que decimos, ¿ya? Entonces, el Evangelio no es de balde, ¿ya? El Evangelio implica un sacrificio, el Evangelio implica obediencia, obediencia a su palabra. Entonces, los cristianos, la iglesia actual ha sucumbido en este tiempo y en tiempo pasado también, ha sucumbido a un temperamento comercializado y psicologizado del Evangelio, ¿ya? Comercializado. El cristiano predica el Evangelio, pero la persona tiene la opción de rechazarlo, ¿verdad? Lo rechaza porque en su posición ve que hay algo que no le gusta. Y generalmente, ¿qué es lo que no le gusta a las personas?
cuando se les predica el Evangelio? Principalmente es que se les diga que son pecadores y que ese pecado los lleva al infierno, ¿ya? Entonces, este evangelio comercializado ante esa oposición, muchas veces eh, eh, la persona que predica, o tal vez un evangelista o un pseudo evangelista, ya para no tener ese rechazo, comercia el evangelio, lo disfraza, lo hace más agradable al oído, lo hace más agradable al oído, ¿ya? Lo acomoda a quien le está, entre comillas, vendiendo el producto, ¿ya? Entonces hay una comercialización del evangelio. ¿Por qué? Porque hay mucha oposición a la verdad, a la palabra de Dios, ¿ya? Y también hay una mentalidad que afecta, ¿no es cierto? Hay una mentalidad, hay una psicología, ¿no es cierto?, que afecta al buen entendimiento del Evangelio. Cuando hablamos de que el Evangelio es amor, la palabra de Dios dice en Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no es cierto? Entonces la gente se crea un Dios de amor, ¿no es cierto?, pero a su forma. Entonces ellos tienen una idea de lo que es el amor a su forma, ¿ya? A su forma, ¿ya? Hay una psicología propia del amor, ¿ya? Y no se centra en el amor bíblico, en el amor verdadero, ¿ya? En cuanto a lo que es el evangelio mismo. Por lo tanto, hay un riesgo aquí. Cuando no se predica el verdadero evangelio, cuando no se es directo con el verdadero evangelio, ya con las palabras correctas bíblicamente, ¿no es cierto? Ya cuando no se disfraza el evangelio, cuando no se cede a las presiones, hay un riesgo, ya. Y según el autor de este material, ya hay 7 riesgos que se corren, ya. Y eso lo vamos a ver como esto, insisto, es como una introducción a temas más profundos que vamos a ir viendo durante, eh, durante algunas semanas con respecto a lo que es el Evangelio. Porque cuando hablamos del Evangelio necesariamente tenemos que hablar, ¿no es cierto?, de que las personas son pecadoras y el pecado ¿a dónde los lleva? Al infierno, ¿no es cierto? Y si nos remitimos al infierno, hay ideologías, hay pensamientos, corrientes de pensamiento que dicen que el infierno no existe, o hay corrientes de pensamiento incluso que dicen que el infierno es un elemento disuasivo para que las personas se arrepientan, ¿ya? Entonces, no es que se arrepientan de sus pecados, sino que el hecho de ir al infierno ya, las personas se pueden arrepentir y pueden ganar la salvación. Son las corrientes de pensamiento de personas que supuestamente son teólogos, personas conocedoras de la palabra. Entonces, el material de este estudio es muy bueno porque más adelante vamos a profundizar en que el infierno es un lugar real, ya, con términos bien, con palabras en el origen griego que nos dan un acercamiento muy preciso para debatir, para refutar algunas enseñanzas de que el infierno no existe, o que el infierno es un tema solamente como para disuadir, ya para persuadir a las personas para que se arrepientan, ¿ya? Entonces, lo que está en riesgo cuando no se predica de forma correcta el Evangelio, ¿ya? Lo que está en riesgo al abandonar y rendir la necesidad de creer en Jesús para ser salvo, vale decir, lo que está en riesgo cuando abandonamos esa premisa tan importante para el Evangelio, que universalmente las personas necesitan saber que Cristo es la persona que perdona los pecados y quien se entregó por nosotros, ¿ya? Y que nos da la salvación, ¿ya? Para no abandonar eso, ¿no es cierto? Cuando abandonamos eso, se corre un riesgo. Y el primer riesgo está en creer y obedecer la palabra. Cuando cedemos a eso, de que Jesús es el único camino,
de que Jesús es la única persona que puede dar salvación al mundo, ¿ya? Corremos el riesgo de creer y obedecer la palabra de Dios, como primer punto, como primer punto. El tratamiento de la Biblia como nuestra autoridad en materia de fe y práctica se está perdiendo en lo que respecta al destino de las personas, ¿ya? Cuando no predicamos correctamente el Evangelio, ¿ya? Cuando se cede, ¿no es cierto?, a las presiones, ¿ya? No estamos obedeciendo la palabra. ¿Por qué? ¿Cómo la Biblia habla, cómo la palabra se afirma a sí misma? ¿Cómo habla de sí misma la palabra? ¿Ya? Alguien que pueda buscar Juan 17:17. Juan 17:17. ¿Sí? Ya, la palabra es verdad. Entonces, cuando cedemos al verdadero evangelio, estamos cediendo, ¿no es cierto? Estamos estamos desobedeciendo la palabra, porque la palabra de Dios es verdad, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios dice que que las personas que no reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿ya? Tienen un destino que es el infierno, ¿ya? Cuando disfrazamos esa verdad, estamos desobedeciendo su palabra. Juan 8:32 dice, Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres, ¿ya? El verdadero creyente no solamente le predica, ¿no es cierto? No solamente le predica a un inconverso, a una persona pagana, sino que también a un religioso. Puede ser a un judío, ¿no es cierto? A un musulmán, a un testigo de Jehová, a un adventista, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esas personas, según la palabra de Dios, esas personas, los religiosos, están subyugados por su religión, están cargados por su religión, ¿ya? Y la palabra de Dios los hace libres, porque los religiosos hacen obras para su salvación y viven en constantemente cargados de eso. Prácticamente no tienen la seguridad no tienen seguridad de la salvación, ellos la procuran día a día, con su religiosidad, con su patrón de comportamiento, ¿ya? Ellos, si ellos dejan hacer cosas en medio de en medio de lo que es la religión para ellos, ellos piensan que se van a ir al infierno. Por lo tanto, ellos llevan un yugo. ¿Y qué es lo que les dice el Señor Jesucristo a los religiosos de ese tiempo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Ya? En el contexto está hablándole a los religiosos. ¿Ya? Entonces, cuando no predicamos, la palabra está en riesgo creer y obedecer la palabra. ¿Ya? Cuando usted predica la palabra a un religioso y esa persona se arrepiente, esa persona se libra de ese yugo. La palabra lo hace libre, ¿ya? Porque su salvación no es por obras, no es por cumplir los 10 mandamientos, es por la gracia de Dios, en obediencia a Dios. Segundo punto, está en riesgo cuando abandonamos la necesidad de presentar a Jesucristo como el único camino para ser salvos. Cuando se abandona esa necesidad, está en riesgo el amor genuino por las almas. Está en riesgo el amor genuino. El amor genuino está en riesgo si perdemos la singularidad y la supremacía de Jesús como la única manera de llegar a Dios. Romanos 13:10. Romanos 13:10.
dice lo siguiente: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor. Cuando la persona predica, cuando nosotros predicamos a alguien, debe haber, no vamos a predicar por solo tener un mandamiento, sino que porque realmente tenemos misericordia y sentimos pasión por las personas. Ese debe ser el verdadero motivo, por amor. Entonces, cuando se abandona, ¿no es cierto?, esa premisa de que Jesucristo es el único camino, ya está en riesgo el amor que nosotros deberíamos tener por las almas perdidas. Eso es lo que, el verdadero impulso que debemos tener cada uno de nosotros, el amor. Ya lo habíamos comentado, ¿no es cierto? Juan 3:16 habla de que, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios al mundo. Entonces, es eso, cuando dejamos de predicar, cuando cedemos, ¿no es cierto?, a la oposición al Evangelio, y cuando disfrazamos la palabra, cuando la maquillamos, ¿ya?, estamos en riesgo de perder el verdadero amor genuino por las almas, ¿ya? La enseñanza que disminuye la urgencia de llevar la única noticia que puede salvar a todos los pueblos no alcanzados del mundo es una que se opone a lo que cree la gente. De hecho, el autor dice ya que los que se oponen al Evangelio se están oponiendo a que la gente sea salva. Los que se oponen, a los que no les gusta recibir la palabra, a los que, ¿no es cierto?, ponen trabas a la palabra, tal como le dice el apóstol a los tesalonicenses, no solamente están poniendo trabas a la palabra, sino que se están oponiendo a los hombres, porque los hombres, como regla general, entienden de que el Evangelio es para salvación, aunque lo crean o no. Pero los que se oponen se están oponiendo a los hombres. ¿Ya? Busque por favor a 1 Tesalonicenses 2, versículos 14 al 16. Primera Tesalonicenses 2, versículos 14 al 16. Dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Para que estos se salven. Entonces, la oposición que el apóstol Pablo recibía en ese tiempo de los mismos judíos, de los mismos de su nación, quienes habían matado al Señor, ¿no es cierto? Esto obviamente bajo la soberanía de Dios, ¿ya? Habían matado al Señor, no solamente se oponían al Evangelio, sino que se estaban oponiendo a todos los hombres, para que los hombres escucharan la palabra, ¿ya? Entonces, está el riesgo genuino del amor, ¿ya? Quien se opone al Evangelio se opone al amor, se opone al amor con el cual las personas tienen que ser alcanzadas. Tercero, está en riesgo la salvación de las personas de otras religiones, lo que habíamos comentado brevemente un poco. No serán salvos por ser sinceros acerca de su propia fe. Chao. Entonces, las personas, ¿no es cierto?, cuando abandonamos, ¿no es cierto?, la necesidad universal de creer que Jesús es el único camino para la salvación, está en riesgo la salvación de las personas de otras religiones. No serán salvos por ser sinceros acerca de su fe, su propia fe. ¿Ya? Un hermano, cuando leí este párrafo en el material, me vino a la mente un hermano Víctor Ramírez, que decía: el cementerio está lleno de personas que sinceramente creían en su religión. Está lleno de personas sinceras, pero equivocadas. Finalmente,
finalmente equivocadas. Finalmente equivocadas, hermanos queridos. Entonces, está en riesgo la salvación de las personas de otras religiones, ¿ya? Hay personas que sinceramente siguen una norma, siguen una religión, siguen un hombre, ¿ya? Pero sinceramente esa misma sinceridad los lleva al infierno, definitivamente. La revelación natural no salva, según Romanos 1, 18 al 20, ¿no es cierto? Ustedes saben, el contexto habla de la ira de Dios que viene de Dios a los hombres porque los hombres detienen con injusticia, la palabra de Dios detienen con injusticia la verdad, ¿ya? Entonces, Dios ha designado solo un camino de salvación, dice 1 Timoteo 1:15 y 1 Timoteo 2:5. Hay un solo camino para la salvación, ¿ya? 1 Timoteo 1:15, si alguien lo puede leer, por favor, en voz alta, si se puede escuchar. Y alguien que pueda leer 1 Timoteo 2:5. Amén. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Explícitamente es Cristo, ¿no es cierto?, dando respuesta, ¿no es cierto?, a las preguntas de quien encabezaba esta lección. Cristo Jesús es la respuesta, ¿no es cierto? Él vino a salvar a los pecadores. ¿Y 1 Timoteo 2:5? ¿Sí? Hay un solo Dios y un solo mediador. Jesucristo, hombre. ¿No es cierto? Entonces, la palabra de Dios, hermanos amados, la palabra de Dios descarta cualquier otro camino. No hay otro camino. No hay otro camino a Dios. ¿Ya? No hay otro camino. Una persona le puede predicar muy bonito puede predicar, aparentemente. ¿Ya? Una de las, a ver, y no es hablar mal de otras religiones, pero una de las sectas más peligrosas es los testigos de Jehová, porque aparentemente están muy centrados en la palabra, están muy centrados, son casi similares, son muy similares a nosotros, pero para ellos Jesús no es Dios y ahí cae toda su doctrina, toda su enseñanza. ¿Ya? Entonces, está en peligro eso. Cuando dejamos de predicar el Evangelio, está en peligro eso. ¿Ya? Está en peligro de que personas de otras religiones, ¿no es cierto?, que siguen una religión y no siguen la obra de Cristo, vayan al infierno. ¿Ya? Cuando veamos que Jesús es el único camino, universalmente, es el único camino para la salvación. El autor de este material está en riesgo el fortalecimiento de las misiones. Efectivamente, sí. Sí, bueno, este autor me viene a la mente, no lo escribí aquí, pero dice que a las personas que probablemente Satanás más odia es a los misioneros, porque ellos son los que están en el campo misionero, valga la redundancia, y siempre están predicando y siempre están avanzando en el Evangelio, siempre independientemente de lo que pase. Siempre están, y hay innumerables casos, ¿no es cierto?, de situaciones en las cuales ellos viven y que son tristes, pero humanamente hablando tristes, pero que están dentro de la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, está en riesgo el fortalecimiento de las misiones cuando se disfraza, ¿no es cierto?, cuando no se es directo con el Evangelio. ¿Ya? Como estaba en el corazón de Pablo, Romanos 15, versículos 20 y 21. Ayúdeme, por favor, en la lectura. Romanos 15, versículos 20 y 21. De esta manera, no de Cristo ya era conocido, pero no edificar sobre el documento de otros, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, los que no han oído, etc. Muy bien. ¿Cuál era el propósito de Pablo?
no edificar donde ya alguien había predicado. Él iba a los lugares donde ya no había un fundamento todavía. Entonces, esa era la preocupación de Pablo. Pablo quería cubrir todo del Evangelio. Recuerden lo que vimos la semana pasada. Me propuse ir a ustedes no sabiendo, sino que a Jesucristo y a este crucificado. Y él enseñaba, ¿no es cierto?, en todo lugar donde no se había predicado antes el Evangelio. Ese era el corazón misionero de Pablo. Entonces, cuando no hay una firmeza, no hay una fortaleza, cuando se disfraza el Evangelio, se corre el riesgo del fortalecimiento de las misiones, ¿ya? Este autor dice de este material dice que está en riesgo nuestras almas, no en referencia a que nosotros podamos perder nuestra salvación si no predicamos el Evangelio. Cuando una iglesia no predica el Evangelio, cuando una iglesia no predica el Evangelio, hay un problema espiritual, Entonces el alma obviamente se tiene que resentir. Cada uno de nosotros tiene su campo misionero. En la casa, con nuestro hijo, con nuestro vecino, en el trabajo. A cada uno el Señor nos va a dar la oportunidad de predicar el Evangelio. Ese es nuestro campo misionero. Tal vez para los creyentes menos maduros en el Evangelio, cuando se le habla de misiones, ¿y su mente dónde va? A otro país, a otros lugares, ¿no es cierto? Y el campo misionero está saliendo de esta puerta, para nosotros saliendo de esta puerta. Ese es nuestro campo misionero. ¿Ya? Y eso debe fortalecer el alma, ¿no es cierto? Ya, a ver, eso con respecto a está en riesgo nuestras almas, en el sentido de que una iglesia que no predica verdaderamente la palabra de Dios, no es una iglesia sana. Ya hay una enfermedad, del alma ahí. Ya cuando habla que está en riesgo el alma, no es que perdamos la salvación por no predicar la palabra, ya es que hay un problema, ¿no es cierto? Debe haber tristeza, debe haber congoja en nosotros cuando no predicamos el Evangelio. Bueno, el apóstol Pablo hablaba de que le era impuesta necesidad de predicar el Evangelio, ¿ya? Sexto punto, está en riesgo disfrutar de todos los beneficios de Cristo. ¿Para quién? No para nosotros, sino para quien nos oye. Está en riesgo el disfrutar de todos los beneficios del Evangelio cuando nosotros le ponemos trabas al Evangelio, ¿ya? Esto se refiere a los placeres eternos de Dios. Ya cuando el Señor nos rescató, ¿qué nos dio? Él nos rescató desde antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos por Dios, ¿no es cierto? Y Él nos sentó en los lugares celestiales, ¿no es cierto? Habla la palabra en Efesios, ¿ya? Y en Cristo están escondidos todos los tesoros, ¿ya? Entonces, nosotros podemos ser ricos espiritualmente y podemos disfrutar de lo que Cristo nos ha dado. Entonces, cuando no se predica el Evangelio, está en riesgo disfrutar de los beneficios de Cristo. La persona que no recibe el Evangelio está en riesgo de no disfrutar de los beneficios de estar en Cristo. Si nosotros ya los tenemos, pero ellos no los tienen. Y a lo único que ellos están condenados, porque Juan 3:16 en adelante dice que los hombres ya están condenados, ¿no es cierto?, al infierno. Están condenados al infierno y no pueden disfrutar de los beneficios de creer en Cristo. Eso está en riesgo. Eso está en riesgo cuando le ponemos trabas a que Jesús es el único camino para la salvación. Y como último punto, hermano, disculpe que me extendí, está en riesgo la gloria de Jesús. Está en riesgo la gloria de Jesús. Dice la palabra que
que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿no es cierto? Eso está en 2 Corintios 4:4. No lo vamos a leer, pero dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. Y cuando el apóstol Pablo fue comisionado por Jesús, por Dios, ¿ya? Jesús le dijo que Pablo iba a abrir los ojos de los hombres, ¿ya? Para que pudiesen ver la gloria de Dios. Hace como 2 semanas atrás, el hermano Bruno predicó con respecto al Evangelio. ¿Qué es lo que veíamos finalmente en el Evangelio? ¿Qué es lo que es lo medular en el Evangelio? Que finalmente no es nuestra salvación, no es todos los privilegios que podemos tener nosotros en nuestra salvación, que lo que importa en el Evangelio es que nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Es la gloria de Dios lo que importa. Finalmente es la gloria de Dios. Entonces, cuando no se predica el Evangelio, lo que está en riesgo es la gloria de Dios. Nosotros ponemos en riesgo la gloria de Dios para las personas. Sabemos que está todo dentro de su soberanía, ¿ya? Dentro de su poder. Pero cuando no predicamos claramente el Evangelio a una persona, estamos negando la gloria de Dios. Estamos negando la gloria de Dios. Porque Satanás los cegó. Tienen el entendimiento entenebrecido. Ellos están ciegos y no pueden ver la gloria de Dios. La única forma de ver la gloria de Dios es a través de Cristo, a través de la palabra, ¿ya? Entonces, hermanos queridos, como introducción a el tema principal, que es Jesús es el único camino al Padre. Esta es la introducción a una seguidilla de estudios que vamos a seguir estas semanas, ¿ya? Y vamos a ir conociendo en mucho más profundidad lo que es el infierno. A lo mejor vamos a tener un puro día para ver lo que es el infierno, ¿ya? Que el infierno es real y que las personas, que no hay una aniquilación como hay algunas corrientes de pensamiento, de creencia, que el hombre es aniquilado, ¿no es cierto? O que hay un universalismo, que todas las personas se van a salvar. Dios igual va a tener misericordia de todas las personas. ¿Y dónde queda el sacrificio de Cristo? ¿Ya? Entonces, eso, hermanos, espero que haya sido de claridad un poquito esta lección y concluimos aquí, hermanos. Amén. Amén. ¿Vamos a terminar entonces alabando al Señor? ¿Sí? ¿Terminamos la oración? Amén. Amado Padre Celestial, Señor, le damos gracias en esta noche, mi Dios, por esta reunión de oración, Padre amado, por esta palabra también, mi Dios. Ayúdenos, Señor, a entender la importancia de predicar su palabra, mi Dios, a entender de lo importante, mi Dios, que es proclamar a Jesucristo y a este crucificado, mi Dios, quien dio la vida por nuestros pecados, Padre amado. Ayúdenos, Señor, a llevar gloria a su evangelio, mi Dios, a través de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús, agradecemos por todo. Amén. Amén.